Le invito a abrir su Biblia en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de los Reyes, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 7, versículo 1 y 2 vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Amén. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje: la prisión del pensamiento. La prisión del pensamiento. Con este tema quisiera compartir la palabra de Dios. Hermanos, hay que romper el marco de nuestro pensamiento para ver un mundo nuevo. Para que nosotros podamos ver un mundo nuevo, hay que romper nuestro concepto fijo, nuestra idea fija, el marco de nuestro pensamiento. No tenemos que estar atrapados en nuestros conceptos fijos. Cuando quedamos atrapados en nuestro marco del pensamiento, quedamos atrapados en la prisión de nuestros pensamientos. Y sabe usted que hoy en día mucha gente están atrapados en la prisión del pensamiento donde no tiene reja. O sea, nuestro concepto fijo, nuestra idea fija, se convierte en una prisión sin reja. Muchas personas están atrapadas en esta prisión de pensamiento sin reja y viven una vida sin esperanza, sin progreso, sin desafío, sin hacer nada. El marco de los pensamientos distorsionados hace vivir una vida infeliz a esa persona. Hoy en día mucha gente está viviendo una vida infeliz porque están atrapados en el marco de los pensamientos. Muchos dicen: la gente no me quiere, la gente no me ayudan. Muchos dicen: yo no puedo hacer nada, la situación no está favorable, ahora haga lo que haga, la cosa no va a salir. Están atrapados en ese molde, en ese marco de los pensamientos. Por esa razón, hermanos, no hay esperanza, no hay desafío, no hace nada en su vida. Hay que salir del pántano de pensamiento subjetivo para ver un mundo nuevo, para que podamos vivir una nueva vida, para que podamos ver el camino de solucionar los problemas de la vida. La historia da testimonio de muchas creencias comunes no verificadas
que fueron consideradas como verdad. Hay muchas creencias comunes que nunca fueron probadas, verificadas, pero están considerando como una verdad. Hermanos, antes del año 1947, muchos científicos e ingenieros tenían el concepto fijo de un muro de sonido. O sea, estoy hablando antes del año 1947. Ahí los ingenieros, los científicos decían, toda materia se destruye cuando pasa la velocidad del sonido. Y decían que ninguna cosa podían pasar a la velocidad del sonido, porque todo se rompe. Sin embargo, este concepto fijo fue derivado 14 de octubre del año 1947 por un valiente piloto de la Fuerza Aérea llamado Chuck Yeager. Él voló en un avión equipado con motor de cohete y se convirtió en el primer hombre de la historia de la humanidad en volar en una altitud de 13,000 metros con una velocidad que superó la velocidad de sonido Mach 1. O sea, voló más rápido que la velocidad de sonido. Entonces, hermanos, durante años, los científicos, los ingenieros decían que eso era imposible, que se iba a romper todo. Por eso, después del año 1947, comenzaron a preparar, lanzar el cohete a la luna. Por eso llegó hasta la luna el hombre, porque había superado, había rompido esa idea fija que tenían los hombres. Hermanos, muchas veces alguna idea fija, algún pensamiento fijo, limita a esa persona y lo encarcela en una prisión sin reja. Un atleta, un corredor británico llamado Roger Bannister, es famoso por ser la primera persona en el mundo en correr 1 milla en menos de 4 minutos. Hermanos, 1 milla es más de 1.600 metros, 1.690 y algo. Ningún hombre podía correr 1.600 metros en menos de 4 minutos. Y la gente decía que el hombre está limitado para correr más rápido que eso. Y nunca intentaron. Pero este Roger Bannister buscó la forma de correr. Y practicó y ensayó. Y a través de muchas formas de ensayar, llegó a romper 1 milla en menos de 4 minutos. Fue la primera persona que corrió en menos de 4 minutos más de 1.600 metros. ¿Y sabe lo que sucedió después de eso? Sucedió una cosa extraordinaria. Después que este Roger Bannister haya quebrantado, haya batido el récord, muchos corredores comenzaron a batir ese récord. Muchos atletas
comenzaron a correr menos de 4 minutos, una milla. Aquí podemos ver cómo limita a una persona el marco del pensamiento que tiene. Mientras haya encarcelado en ese marco de los pensamientos, la gente no puede pasar más allá. Y vive una vida mediocre sin pensar a desafiar en nada. Por eso, hermanos, si es que queremos ver un mundo nuevo, un nuevo mundo, tenemos que romper ese marco de nuestro pensamiento. Hermanos, desde que el antiguo filósofo griego Aristóteles argumentó que la tierra era plana y que el sol giraba alrededor de la tierra. Entonces, hermanos, decía que esta teoría de geocéntrica ha sido una verdad inmutable. Y durante 1500 años, toda la gente dijeron, la tierra es plana y el sol gira alrededor de la tierra. Todos aceptaron este pensamiento común como una verdad. Nadie argumentaba, nadie decía nada. Pero, hermano, hubo una persona quien desafió de esta creencia común. Este es Galileo. La tierra no es plana, la tierra es redonda. Y la tierra gira alrededor del sol. Hermano, totalmente opuesto. Durante 1500 años creyeron que la tierra era plana y que el sol giraba alrededor de la tierra. Como así, hay muchas creencias comunes, hay muchos conceptos fijos que no son comprobados, aprobados, no son verificados y mucha gente tiene como una verdad. Y están encarcelados en esa presión del pensamiento y no llegan a salir de ese pensamiento. Por eso, hermanos, tenemos que entender que muchos conceptos fijos que hay en nosotros, mucha idea fija, mucho pensamiento que nosotros creemos, puede ser que no es la verdad. Porque son conceptos, ideas y pensamientos que no fueron verificados. Hoy en día mucha gente dice que yo no puedo hacer tal cosa y se limita a sí mismo. Hermanos, ¿de qué está hablando el texto de hoy? El texto que nosotros leímos en esta mañana se trata de esto. No hay que estar atrapado en el marco de nuestro pensamiento para poder experimentar la gracia de Dios. Si es que queremos experimentar la gracia de Dios, si es que queremos ser usados por Dios, no tenemos que estar atrapados en el marco de nuestro pensamiento. De eso está hablando el texto de hoy. Les voy a explicar el texto de hoy. Hermanos, muchas veces, hermanos, nosotros no llegamos a entender el camino de Dios porque a veces nosotros pensamos
lo que pensamos nosotros es la verdad y no queremos salir de ese marco del pensamiento. Nosotros no experimentamos la gracia por esa causa. El texto de hoy se trata de esto. Cuando Ben-Hadad, el rey de Siria, había reunido todo su ejército y y sitió a Jerusalén durante muchos tiempos. Y la ciudad de Samaria estaba sitiada, cerrada, nadie entraba, nadie salía. Y hermanos, la ciudad de Samaria había quedado sin alimento. Entonces, hermanos, la gente, algunas mujeres llegaron a comer hasta su hijo. Dice que en la ciudad de Samaria no había nada más que 5 caballos. No había ni un perro, ni un gato, ni una rata. No había nada. La gente estaba desesperada de hambre. Ya no tenía que comer más. Y los soldados de Siria, el rey Ben-Hadad, seguía sitiando a la ciudad de Samaria. Y sabe, hermanos, en esta situación aparece el profeta Eliseo y dice que mañana en esta hora se venderá una medida de harina fina en un ciclo y 2 medidas de cebada por un ciclo en la puerta de Samaria. De eso está hablando el texto de hoy. En la ciudad de Samaria no había nada que comer. El profeta está diciendo que mañana se va a vender como el precio común y corriente. Harina y cebada no había. Veamos el texto de hoy con este pensamiento. Hermanos, segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículo 1 y 2. Vea, dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová. Vea, mañana a esta hora valdrá el seah de flor de harina a un ciclo y 2 seas de cebada en un ciclo a la puerta de Samaria. Vea lo que dice después. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, vea lo que dice: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, Eliseo le dice a este príncipe: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Hermanos, ¿qué es lo que sucede? Este príncipe, en quien apoyaba el rey, dijo: aunque Dios abra la ventana de los cielos, esta cosa no va a suceder. Él ya tenía su idea fija. Él estaba dentro del marco de su pensamiento. Pero si vemos la Biblia, en esa noche, Dios hizo que el ejército sirio oyera el ruido de carro y de caballo y el sonido de gran ejército. Entonces los sirios se dijeron uno a otro: el rey de Israel ha pagado a los reyes de Eteo, a los reyes de Egipto, para que vengan contra nosotros. Y se oía un gran sonido de un ejército. Entonces todos los sirios, todos los soldados de Siria, todos huyeron, dejando toda la cosa, su tienda, su ropa, su alimento, sus cosas personales, dejaron todo y se escaparon.
se huyeron durante la noche porque se escuchaba un ruido de gran ejército. Y hermano, en esa madrugada, fuera de la ciudad de Samaria, había unos cuantos hombre enfermo de lepra, unos cuantos leprosos. Usted sabe que los leprosos no podían entrar a la ciudad, tenía que parar fuera de la ciudad. Entonces estos leprosos que estaban fuera de la ciudad de Samaria dijeron: si entramos a la ciudad, no hay nada quien nos dé algo de comer. Si estamos aquí, igual vamos a morir. Adentro y afuera vamos a morir. Así que vayamos a los sirios, por ahí de compasión nos da algo de comer. Y esa madrugada fueron a la tienda de los sirios, estaba vacío. Estaba toda la cosa en abundancia. Comida, ropa, cosas valiosas, cosas personales. Entonces ellos comieron, bebieron, llevaron y guardaron. Pero entre ellos decían: si nos callamos en este día, con esta buena noticia, Dios nos va a maldecir. Va y avisa a la ciudad. Y de la ciudad de Samaria sale a verificar y le dijo a los que estaban en la Samaria: se retiraron los soldados sirios, así que allá afuera hay comida. Pucha, cuando escucharon esa noticia, el pueblo hambriento, que se moría de hambre, salieron, todos agolparon para ir a traer más que otro. Todo el pueblo salieron por la puerta de Samaria, y este príncipe había visto esa harina, esa cebada, pero cuando salía así la gente de la ciudad de Samaria, hermanos, por agolpar, por salir mucha gente, fue pisado por la muchedumbre y murió este príncipe. Vio, pero no pudo comer. Hermanos, ¿sabe una cosa? Si nosotros no rompemos el marco de nuestro pensamiento, nunca llegaremos a experimentar la gracia de Dios. Aunque asista a la iglesia, aunque usted dice que cree en Dios, sí, pero si no rompemos el marco de nuestra idea fija, el marco de nuestro pensamiento, no podemos experimentar la bendición de Dios. De eso está hablando el texto de hoy. Veamos por favor un versículo más abajo ahí, segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículos 16 y 17. Veamos lo que dice ahí. Dice así: entonces el pueblo salió. El pueblo, después de escuchar esa noticia de que los sirios se habían retirado, el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió. Y vea, y conforme a lo que ha habido dicho el varón de Dios, cuando el rey descendió a él. Hermanos, es una cosa que nos hace entender, si nosotros no rompemos nuestro marco de pensamiento, nuestro marco de nuestras creencias, no podemos experimentar la gracia y la bendición que Dios tiene preparado para nosotros. Muchos creyentes hoy no pueden experimentar la gracia de Dios porque no rompen el marco de sus pensamientos. Hermanos, ¿sabe una cosa? Jesús
fue rechazado en su ciudad natal. Jesús estaba haciendo mucho milagro. La muchedumbre seguía a Jesús. Jesús sanaba a los enfermos, se liberaban a los endemoniados, hacían prodigio y milagro. Pero cuando fue a su pueblo natal, cuando Jesús fue ahí, su ciudad natal, no hizo nada de milagro. No sanó, no hizo algún milagro. ¿Sabe por qué? ¿Por qué Jesús no hizo en su ciudad natal? Porque la gente de su pueblo natal tenía un prejuicio, un marco del pensamiento sobre Jesús. Conocían a Jesús como un hijo del carpintero. Como hijo de un carpintero. Y ellos decían, este es hijo del carpintero. ¿No ve que sus hermanas están con nosotros? ¿Qué va a hacer Mesías este? Ellos, con el marco de su pensamiento, con su prejuicio, no quisieron reconocer a Jesús. Ellos se encerraron. Entonces Jesús dijo, nadie profeta en su tierra se fue sin hacer milagro. No hubo gracia de Dios. No olvidemos, hermano, hoy en día sucede la misma cosa en nuestra vida. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Pero nosotros hemos limitado a nuestro Dios con nuestro marco del pensamiento. Y nosotros, por esa causa, no podemos llegar a experimentar la bendición de Dios. Hermanos, tenemos que romper el marco de nuestro pensamiento para que podamos ser usados por Dios, para que podamos recibir la gracia de Dios. Hermanos, yo le digo, estoy pasando por situaciones difíciles, no solamente yo, todo el mundo está pasando situaciones difíciles. Hermanos, desde mi punto de vista, no hay mucha esperanza en esta ciudad. La situación económica, la situación política, la situación de la gente, cada vez está más peor. ¿Qué podemos hacer en una situación así, en un mundo así? Uno se convierte en pesimista, uno se convierte en una persona negativa. Mejor no hacer nada. Pero aún en medio de así, trato de romper mi cuadro, mi molde de pensamiento y trato de reactivar, iniciar otra vez la obra del Señor aquí. Si nosotros, hermanos, si nos quedamos atrapados en ese marco de nuestro pensamiento y si no hacemos nada, le digo, no va a ser bendecido, no va a ser usado por Dios, no va a recibir la gracia de Dios. Por eso, hermanos, para que podamos recibir la gracia de Dios, para que podamos ser usados por Dios, tenemos que romper el marco de nuestro pensamiento. Y tenemos que desafiar, tenemos que intentar de nuevo. El justo cae 7 veces, pero vuelve a levantarse. Esta es la vida de los creyentes. Hermanos, yo sé que la situación está difícil, pero tengo que romper ese pensamiento negativo que hay dentro de mí. Romper nuestro marco del pensamiento para que podamos recibir la bendición de Dios. Esta es la fe. Esta es la vida de los creyentes. Entonces, por tercero, por último, ¿cómo podremos romper nuestro marco del pensamiento y convertirnos en una persona que experimenta la gracia, la bendición de Dios? En tercero y en último, para romper el marco de nuestro pensamiento, debemos creer
en lo que Dios puede hacer. No en lo que nosotros podemos hacer. No es creer en lo que yo puedo hacer. Hermano, la fe es creer en lo que Dios puede hacer. Con esa fe tenemos que romper el marco de nuestro pensamiento. Entonces Dios dirá, oh hombre, grande es tu fe. Hágase contigo como creíste, te sea hecho. Su hijo parece que no se va a cambiar, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios. Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Hermano, parece que la cosa no se va a cambiar, ¿verdad? Pero para Dios hay forma. La Biblia dice que Dios puede hacer lo que el hombre no puede hacer. La fe no es creer en lo que podemos hacer, sino creer en lo que Dios puede hacer. Hermanos, debemos creer en lo que Dios puede hacer y hay que hacer lo que nosotros podemos hacer. No podemos experimentar la gracia de Dios hoy porque no creemos en lo que puede hacer Dios y no hacemos lo que nosotros debemos hacer y nos llegamos a hacer no hacer nada. Una vida así no es para experimentar la gracia de Dios. Aunque la situación sea difícil, aunque la cosa no esté bien, veamos lo que Dios puede hacer y hagamos lo que nosotros debemos hacer. Entonces Dios dirá, grande es tu fe, hombre, conforme a tu fe se ha hecho. Aunque Dios quiera concedernos la gracia, si no creemos, no podemos experimentar su gracia. Hermanos, los pescadores del mar de Galilea conocían de experiencia de que si echaran la red en agua profunda después del amanecer, no pesca ningún pez, porque cuando está amanecido, cuando está claro el día y va al mar profundo y se echa la red, los peces ven cómo cae en la red y todos se escapan por abajo, en agua profunda. Por eso, hermanos, los pescadores del mar Galilea de experiencia, cuando está amanecido, no echan la red en agua profunda. Pero, hermanos, Jesús dice a Pedro, boga al mar adentro, andate al lugar profundo y baja tu red. Y Pedro sabe de experiencia. Él conoce, su pensamiento le dice, mira Pedro, si echa la red en agua profunda, así bien de día, no se pesca ningún pescado. No se saca ni un pez. Todo sabe eso. Todo el mundo sabe. Pero ¿qué dijo Pedro? Hermanos, ¿saben lo que dijo Pedro? Aunque su conciencia, aunque su pensamiento, aunque su concepto fijo le decía, no se baja la red en agua profunda de día, Pedro dice, Señor, no he pescado nada durante toda la noche, pero por tu palabra, por su palabra, Señor, echaré la red. Pedro ahí rompió el cuadro de su pensamiento. Superó su concepto fijo, la idea común, la creencia común. Aunque todo el mundo, aunque incluso yo, diga no, por tu palabra, Señor, echaré la red.
Y hermano, ¿cuál fue su resultado? Una gran cantidad, tremenda cantidad de peces, en vez de escapar, se subieron de abajo hacia arriba y se atrapó buena cantidad de peces. Hermanos, para experimentar la gracia, para experimentar la bendición de Dios, tenemos que romper el cuadro de nuestro pensamiento, el marco de nuestro pensamiento. Hermanos, nuestros hijos se pueden mejorar, nuestro trabajo se puede mejorar, la situación se puede mejorar. Aquella cosa que los hombres no pueden, Dios lo puede. Esta es la fe. Creer en lo que Dios puede hacer y hacer lo que nosotros debemos hacer. Pero hoy en día la gente no cree en lo que Dios puede hacer, no hace nada, espera que suceda algo. Pero mientras no hay alguna acción, no hay resultado. No hay resultado, hermano. Por eso, hermanos, que no nos quedemos encarcelados en la prisión de nuestro pensamiento. Hermanos, esa idea fija que usted tiene puede ser que no sea la verdad. Usted y yo no sabemos lo que nosotros podamos llegar a hacer. Por eso, hermanos, la gracia de Dios llega a nuestra vida cuando vivimos una vida desafiante, creyendo en lo que Dios puede hacer. Muchas veces yo digo dentro de mí, ya está viejo. Ya está viejo, ya vos no podés hacer más nada. Pero ¿quién es viejo delante de Dios? Un teólogo que tiene 105 años allá en Corea dice que la mejor tiempo de la vida es de 60 a 75 años. Es mejor tiempo de la vida. Después de 75 años ya no es como joven, pero dice que de 60 a 75 años es el tiempo oro de la vida. Hermanos, no nos limitemos, no encarcelemos a nosotros mismos con en la prisión de nuestro pensamiento. Hermanos, si es que nosotros vivimos con ese pensamiento negativo, con ese pensamiento pesimista, con ese pensamiento humanista, no podemos nosotros experimentar la gracia de Dios. Lo violento, lo hombre de fe, arrebata el reino de Dios. Entonces, hermano, yo sé que la situación está difícil. Sé que mucha gente está sufriendo con este frío en este día. Sé que la situación económica está pésima. Pero, hermanos, no encerrémonos en la cárcel de nuestro pensamiento. Tratemos de orar a Dios. Tratemos de buscar a Dios. Hermanos, tratemos de romper el marco de nuestro pensamiento. Desafiemos en el nombre del Señor y Dios nos va a decir, hombre, grande es tu fe. Cuando los israelitas vieron a Goliat, ¡wow! ¡Goliat! ¿Qué dice la Biblia, hermano? ¡Goliat! ¡Wow! ¡Qué tamaño! ¡Wow! Es un guerrero de experiencia. Dice la Biblia que todos se escondían cuando aparecía Goliat. Y Goliat provocaba. En Israel no había uno quien podía romper ese marco
de sus pensamientos. David dijo, ¿quién es este hombre incircunciso que blasfema a nuestro Dios? David rompió el marco del pensamiento en común. Era pensamiento común de que no se puede ganar a un guerrero gigante, grandísimo. David rompió ese marco de su pensamiento, desafió y Dios lo utilizó. Dios utiliza a aquellos hombres valientes de fe que supera su situación, que supera su pensamiento fijo que tiene. Hermanos, voy a finalizar el mensaje. A través de una vida que cree en lo que Dios puede hacer, experimentemos grandes cosas y que seamos usados por Dios rompiendo el marco de nuestro pensamiento. Oremos, por favor.